Buenas tardes, chicos, o buenos días, o bueno, lo que sea. Bueno, mirad, este vídeo, que es el primer vídeo que voy a hacer con vosotros y para vosotros, lleva por título Coherencia y cohesión, que junto con la adecuación son las tres propiedades que estructuran un texto. Para que os hagáis una idea, es como si en un cuerpo, en este caso un cuerpo que no es humano, sino un cuerpo textual, para que se considere cuerpo verdaderamente, pues debe tener coherencia, cohesión y una más que no la he puesto aquí, que es la adecuación. Simplemente la voy a decir casi con el mismo ejemplo que os puse en clase una vez. Imaginad que estamos asistiendo a una conferencia de economía y hay personas que saben un poquito más, otras que saben un poquito menos. ¿Vosotros creéis que esa conferencia de economía es adecuada, es entendible por niños de 5, 6, 7 años? No, ¿verdad? Pues los textos deben tener esa propiedad también que no aparece ahí. Mirad, con este boli que cutre es. Por coherencia, yo puse en clase el siguiente ejemplo. Imaginad la estructura de un piso cuando se ponen lo que son los pilares y se ponen los entresuelos. Antes de hacer un texto, la persona que lo va a construir establece una relación de ideas que tienen que enlazarse, relacionarse unas con otras. No penséis que es ponernos a escribir sin más, no. Tenemos que hacer un pequeño o bien mapa de ideas o bien poner una serie de elementos, ya sean palabras, ya sean oraciones, que van a marcar la estructura. A eso se lo llama coherencia. La coherencia es de índole semántico, de índole del significado, pero es estructurar el significado. Entonces, una vez que hemos entendido el concepto de coherencia, que es esa estructura de ideas, una detrás de otra, con un determinado orden, pasamos a la cohesión. La cohesión, imaginad que dentro del edificio serían los ladrillos, las paredes, las tuberías, la red eléctrica, que hace que esas ideas se conecten unas con otras. Si nosotros estuviésemos hablando del cuerpo humano, pues podrían ser huesos, músculos, sistema circulatorio, ¿vale? Todo dota de cohesión al ser humano, todo dota de cohesión al texto. Mirad, pasamos al siguiente punto, que es cuáles son los procedimientos de cohesión. Por lo menos hay más, pero para vosotros yo creo que dos son los recomendables, los gramaticales y los léxicos. Dentro de los gramaticales se llaman gramaticales porque se apartan del vocabulario, que es la parte léxica. Tenemos los conectores. Los conectores se parecen mucho a las conjunciones. Ya sabemos lo que es una conjunción, aquella palabra que sirve para unir una cosa con otra, juntar con. Son, por ejemplo, en primer lugar, por tanto, porque, sin embargo, no obstante, además, unir, un pero. ¿Cómo lo distinguimos? Pues porque normalmente suelen ir al comienzo o al final de un enunciado y separados por pausa. Esa es la única forma de reconocerlo. Puede que en una oración nos encontremos un pero al principio y nos encontremos otro uniendo con otra oración, pero claro, los dos no lo son, solamente uno. En este caso sería el primero. Eso no lo tenéis que saber. Es simplemente para que entendáis que el concepto de conector o marcador textual está por encima de lo que son las conjunciones, porque esto es otro análisis del texto, esto se lo llama pragmática. En segundo lugar tenemos los deísticos. Deístico viene de la palabra griega deixis o deixis, que significa señalar. ¿Cómo señalamos? Pues señalamos a través de los pronombres personales, que ya sabemos cuáles son. Yo, tú, él, ella, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos y ellas, y los átonos, que son me, te, lo, la, le, nos, os, los, las, les y el se. ¿Vale? Tenemos los adverbios de lugar y de tiempo, que sirven para anclar el texto en un determinado momento o en un determinado locus, que significa lugar. Y tenemos también la sustitución pronominal, pero no la misma sustitución a través de pronombres personales, sino tenemos otros pronombres que hacen que el texto se refiera a un elemento que va antes, se llama anáfora, o un elemento que va a aparecer después de ese pronombre, que es la catáfora. Esto yo sé que es muy abstracto, pero ahora lo voy a refrendar con un ejemplito. Mirad, nosotros tenemos aquí también
la otra parte, la otra cara de la moneda, que es el empleo léxico de la cohesión, o la parte léxica de la cohesión. Algunas veces utilizamos la misma palabra, la repetimos. Otras veces una determinada palabra se sustituye por un sinónimo. Otras veces, en lugar de un sinónimo, se utiliza un nombre muy general, muy general. ¿Os acordáis de cuando nosotros hablamos de lagartija, cucaracha, hormiga, rata? Y decíamos, el hiperónimo es bicho, todos son bichos. Y todos los que están por debajo de ese nombre general, genérico, constituyen los hipónimos. ¿Vale? Y luego damos un paso más, que es la asociación. Asociar significa hacer referencia a. ¿Cómo hacemos referencia a? A través de la familia léxica, que es la repetición del mismo lexema, a través de un campo semántico, que lo hemos visto en la actividad de hoy. Es decir, aquellas palabras que se refieren a una determinada actividad, y a través de palabras antónimas, que son en principio palabras contrarias, aunque realmente ni hay tantas palabras sinónimas ni hay tantas palabras antónimas, sino que son sinónimos y antónimos en un determinado contexto. ¿Vale? La explicación la vamos a parar ahí. Vamos a pasar ahora, os recuerdo un pequeño textito brevísimo, de la página 34, que se llama Fotografía de recuerdo. Si vosotros os fijáis en este texto, aparece, por ejemplo, un aquí, que es un adverbio de lugar. Aparece, por ejemplo, también este. Este es un país pragmático. Claro, tendríamos que leer el texto. Primero voy a comenzar por los elementos que indican la parte gramatical. Digo aquí, voy a volver a comenzar con esto. Digo aquí, ¿por qué? Porque aquí es un adverbio de tiempo. Digo este porque es un pronombre, en este caso demostrativos, pero lo podemos insertar ahí, dentro de la categoría de los pronombres. Fijaos también en la parte de abajo que aparece, pero quiero ser sincero del todo. Ese pero nosotros podríamos prescindir perfectamente de eso. Además, va detrás de un punto. Un pero no debe ir nunca detrás de un punto, sino que sirve para contraponer, para objetar una idea frente a otra. Sin embargo, no lo encontramos detrás de un punto. Si nosotros lo quitásemos, quiero ser sincero del todo. La oración tiene sentido. Entonces, ¿por qué ponemos el pero? Porque queremos marcar el choque, la objeción de una idea, la anterior, con la de quiero ser sincero del todo. Veréis, no es que todos los elementos, conectores, deísticos, sustitución pronominal, tengan que aparecer en un mismo texto. Aparecerán unos y dejarán de aparecer otros. Nosotros tenemos que buscar los relevantes. Si yo dijese que aquí hiciésemos un mapita de ideas, es decir, las ideas que componen el texto, yo recomiendo que fuese y hasta un punto, una idea. Siguiente punto, otra idea. Y luego viésemos qué palabras se repiten, qué adverbios aparecen, qué pronombres marcan una relación con algo que va antes y con algo que va después. Bien, vamos a fijarnos, por ejemplo, en el texto Fotografía del recuerdo y vamos a intentar lanzar un gancho que lo relacione directamente con los elementos léxicos. Por suerte, leo el texto, por suerte es imposible fotografiar los recuerdos. Aquí en Norteamérica los lectores quieren verlo todo fotográficamente y con precisión. Este es un país pragmático, a la gente le gustan los datos y los hechos. Si al lector le pareciera que en las páginas siguientes mi memoria es poco fotográfica, fijaos que aparece varias veces la palabra fotografiar, fotográficamente, que es un adverbio, fotográfica, que es un adjetivo. Ahí tenemos lo que hemos dicho antes, lo que hemos mencionado de familia léxica, pero al mismo tiempo tenemos un campo semántico que, como especifica el título, es fotografía de los recuerdos. Espero que más o menos hayáis entendido la explicación. Tenemos que fijarnos desde el punto de vista didáctico en elementos gramaticales y en elementos léxicos, pero no en cualesquiera que aparezcan, sino en aquellos que sean relevantes para la consecución de ideas que aparecen en el texto. Venga, espero que medio hayáis enterado.